La escuela al filo del bosque. Bogotá, Colombia. Un lugar donde la realidad y la leyenda se entrelazan. Los años 90. Una ciudad envuelta en niebla y misterio. Las calles de Bogotá parecían esconder secretos en cada esquina. En las afueras, enclavada entre colinas, se alzaba una escuela pública. Un lugar apartado, casi olvidado por el tiempo. Sus muros, desgastados y antiguos, guardaban secretos susurrados a través de generaciones. Historias de tiempos pasados, de eventos inexplicables. Los estudiantes hablaban de puntos fríos, de risas incorpóreas que resonaban en los pasillos vacíos. Decían que el aire se volvía helado sin razón aparente. Entonces comenzaron los avistamientos. Una monja, decían, una figura que aparecía y desaparecía en un parpadeo. Su rostro, oculto tras un velo, su presencia, un gélido escalofrío. Nadie sabía quién era ni de dónde venía. La escuela, antes un faro de aprendizaje, se convirtió en un lugar de temor. Los estudiantes evitaban quedarse hasta tarde. Los maestros, por lo general escépticos, se sorprendían mirando por encima del hombro. Incluso los más valientes sentían una inquietud inexplicable. Las historias se difundieron y cada nueva versión añadía una nueva capa de terror. Los rumores se convirtieron en leyendas urbanas. La monja, susurraban, era un presagio de algo oscuro, algo siniestro, un aviso de que algo terrible estaba por suceder. Susurros en los pasillos. Los días se hicieron más cortos. Las sombras en la escuela se alargaron. La monja, una figura fugaz, se vislumbraba con mayor frecuencia en el reflejo de las ventanas o en el rabillo del ojo. Su presencia, sin embargo, era innegable. Una frialdad que se aferraba al aire, una sensación de ser observado. Los niños, con su imaginación desbordada, tejían historias sobre el origen de la monja. Algunos decían que era el espíritu de una maestra, injustamente tratada. Otros, una madre afligida que había perdido a un hijo. Cada historia, más escalofriante que la anterior, se sumaba al creciente malestar. El relato del conserje, el conserje de la escuela, un viejo gruñón llamado Miguel, fue el primero en encontrarse con la monja directamente. Miguel había trabajado en la escuela durante más de 30 años y aunque había escuchado muchas historias de fantasmas, nunca había creído en ellas. Era tarde, el único sonido era el del viento que aullaba afuera. La tormenta rugía, haciendo que las ventanas temblaran y los árboles se agitaran violentamente. Estaba haciendo su ronda comprobando que no hubiera ningún disturbio. Miguel siempre se aseguraba de que todo estuviera en orden antes de irse a casa, especialmente en noches como esa. Al pasar junto a la biblioteca, sintió una corriente de aire frío. Era extraño, ya que todas las ventanas estaban cerradas debido a la tormenta. La puerta, normalmente cerrada con llave, estaba ligeramente entreabierta. Miguel sabía que él mismo la había cerrado esa tarde. Empujó la puerta para abrirla, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. La oscuridad dentro de la biblioteca parecía más densa de lo habitual. Allí, al fondo de la biblioteca, estaba la monja. Su figura era apenas visible en la penumbra, pero había algo inconfundible en su presencia. De espaldas a él, parecía estar hojeando un libro. Miguel no podía entender cómo un fantasma podía interactuar con objetos físicos. Miguel, con la voz temblorosa, la llamó. «¿Quién eres?», preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La figura se giró y por un breve instante Miguel pudo jurar que vio un rostro lleno de dolor, unos ojos que parecían contener siglos de pena. Era como si la monja estuviera atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. Entonces, con la misma rapidez, desapareció. Miguel se quedó allí paralizado, preguntándose si lo que había visto era real o simplemente una ilusión creada por la tormenta y su mente cansada. Una figura, a la luz de la luna. La noche estaba en su apogeo y la luna llena iluminaba el paisaje con una luz fantasmal.
La noticia del encuentro de Miguel se extendió como la pólvora. Los rumores se esparcieron rápidamente, llenando cada rincón de la escuela con susurros y miradas de preocupación. La escuela, ya envuelta en el miedo, se volvió casi insoportable. Los pasillos, normalmente llenos de risas y charlas, ahora estaban sumidos en un silencio inquietante. Los alumnos se negaban a caminar solos por los pasillos. Incluso los más valientes preferían la compañía de sus amigos, temerosos de encontrarse con la figura espectral. Los profesores impartían sus clases con una energía nerviosa. Cada sonido inesperado, cada sombra en movimiento, parecía aumentar la tensión en el aire. La monja, al parecer, había cimentado su lugar en el oscuro folclore de la escuela. Su leyenda crecía con cada día que pasaba, alimentada por el miedo y la imaginación de los estudiantes. Una noche, un grupo de estudiantes, envalentonados por la bravuconería juvenil, decidieron investigar. Se armaron de valor y se prepararon para enfrentar lo desconocido. Armados con linternas y una cámara, se adentraron en la escuela al amparo de la oscuridad. Sus corazones latían con fuerza mientras avanzaban por los pasillos oscuros. Su búsqueda, sin embargo, resultó infructuosa. No encontraron rastro alguno de la monja, solo el eco de sus propios pasos y el susurro del viento. La monja, al parecer, elegía sus momentos con cuidado. Aparecía solo cuando menos se lo esperaban, dejando tras de sí un rastro de miedo y misterio. Teorías en las sombras. Abundaban las teorías sobre la identidad y el propósito de la monja. Algunos susurraban sobre una trágica historia de amor, otros sobre un voto roto. La escuela, construida en un terreno que una vez fue convento, parecía dar crédito a las historias. ¿Estaba buscando algo, a alguien? ¿O estaba allí para advertir, para proteger? El misterio se profundizaba, atrayendo a investigadores de lo paranormal y a curiosos por igual. La escuela, antes un lugar de aprendizaje, se convirtió en un escenario para lo inexplicable. La línea entre la realidad y la leyenda se difuminaba con cada día que pasaba. El peso del miedo. El año escolar continuó, pero el miedo permaneció. La presencia de la monja, aunque esporádica, era un peso constante en la mente de todos los que cruzaban las puertas de la escuela. La risa de los niños fue reemplazada por susurros apagados, la alegría de aprender eclipsada por una omnipresente sensación de temor. Los responsables de la escuela, desesperados por restablecer el orden, trajeron sacerdotes para bendecir el edificio, psicólogos para aconsejar a los alumnos. Pero el miedo, como una mancha persistente, se negaba a ser borrado. La monja, al parecer, se había tejido en la propia estructura de la escuela. Buscando respuestas pasaron los años. Los estudiantes que habían presenciado por primera vez a la monja se graduaron, siguieron adelante con sus vidas. Las historias, sin embargo, permanecieron. Transmitidas de una generación de estudiantes a la siguiente, se convirtieron en parte del sombrío legado de la escuela. Algunos, incapaces de dejar de lado el misterio, continuaron buscando respuestas. Revisaron viejos archivos, entrevistaron a antiguos alumnos y personal, con la esperanza de encontrar una explicación racional a los sucesos que habían ocurrido. Sus esfuerzos, sin embargo, no hicieron más que profundizar el enigma. Las huellas de las manos. Entonces, un día, durante una renovación rutinaria, los obreros descubrieron algo escalofriante. En un hueco oculto, detrás de una pared que había estado sellada durante décadas, había una serie de pequeñas huellas de manos. Las huellas de las manos de unos niños. El descubrimiento causó conmoción en la comunidad. ¿Había alguna conexión entre las huellas y la monja? ¿Había ocurrido algo terrible entre los muros de la escuela hacía tantos años? Las preguntas persistían, sin respuesta, añadiendo otra capa al ya de por sí inquietante misterio. Un espíritu inquieto. Hoy en día la escuela sigue en pie. El miedo ha remitido, sustituido por una silenciosa aceptación de lo inexplicable.
La monja, aunque ahora rara vez se la ve, sigue formando parte de la historia de la escuela, un recordatorio de que algunos secretos se niegan a permanecer enterrados, de que algunos espíritus se niegan a encontrar la paz. La escuela al borde del bosque, un lugar donde la línea entre la realidad y lo sobrenatural se difumina, se erige como testimonio del perdurable poder del miedo y de los misterios que siguen atormentándonos mucho después de que las luces se hayan apagado. Gracias por acompañarme en este viaje al misterio. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle like para más historias escalofriantes. Hasta la próxima. Y recuerden, la verdad puede ser más aterradora que la ficción.